Vean, hermanos, tengamos eso pendiente. Vamos a leer entonces capítulo 6. Vamos a leer de 5 en 5. Son 30 versículos. Vamos a ver. Los hermanos que están por Zoom, si me puede activar Shalem para compartir pantalla. Vamos los primeros 5 versículos. ¿Quién lo puede leer? Ok, Shalem. Ok, desde el 1 hasta el 5, ¿verdad? Ajá. Ok. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Bien. Entonces, ¿en qué nos puede ayudar, Chani, ahí? Que ya vemos una reacción más directa de Dios para ejecutar su plan. Ya Moisés y Aarón estaban de frente al faraón y ya vemos entonces una ejecución cuando Dios empieza a actuar, porque dice claramente, ahora verás lo que yo haré a faraón. Es decir, que comenzamos a ver al Dios que va a cumplir esa promesa de liberar a su pueblo. Y también me llama la atención que aquí dice que él se le manifestó a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Es decir, que ese nombre de Jehová, el Señor se lo dio a Moisés, no a sus antecesores. Y eso es bien interesante. Sí. Miren, recuerden que Dios se manifiesta a su pueblo de diferentes maneras, es decir, en cada uno de sus nombres, Él manifiesta parte de su naturaleza, de su carácter, de su persona. Uno de los nombres con que Dios se manifiesta al principio en el Génesis, ¿quién me dice? Ya que estuvimos estudiando el libro de Génesis, mencione uno de los nombres, como Dios se manifiesta. En el Génesis, por ejemplo, sí, el yo soy, ¿verdad? El yo soy se le manifiesta a Moisés. Yo soy el que soy. Ahora, es interesante que cuando estuvimos viendo el Génesis, nos dimos cuenta que Dios se manifiesta al principio como el Dios Adonai. El Dios Adonai, el Dios creador, omnipotente, ¿verdad? Eh, Se manifiesta también como Jehová el Shaddai. ¿Eh? Se manifiesta también como quién, como Jehová Elohim. Se manifiesta también como Jehová Síquenu, Jehová mi bandera. ¿Eh? Jehová Jireh, le dice el Señor a Abraham. El Señor se proveerá de cordero. Jehová Sabaón, entre otros nombres que revelan maravillosamente el carácter y la naturaleza de Dios. Cuando nosotros estudiamos esto, y déjeme decirle que nosotros podemos estudiar la manera como Dios se revela al hombre, pero Dios es un ser tan insondable, tan excelso, que usted no lo puede meter como en una cajita de fósforo y estudiarlo como si fuera
en un tubo de laboratorio, ¿verdad? Sino que Dios es excelso sobre todas las cosas y Él es quien se revela amorosamente a sus criaturas, a sus hijos. Entonces vemos aquí que a pesar de que Dios se le había manifestado tanto a Abraham como a Isaac como a Jacob, sin embargo, a Moisés de una manera especial se le manifiesta con el nombre Jehová. Jehová. Si alguien tiene la mano levantada, Jenny, adelante, Jenny. Amén, que yo quiero leer que en el libro del Pentateuco, en la Sí. página 120, hace una referencia sobre eso que la hermana leyó. Dice en Éxodo 6:3, dice que Dios había aparecido a los patriarcas como Dios omnipotente, el Shaddai, pero que no se había dado a conocer con el nombre de Jehová. Quiere decir que no se había revelado con el nombre de Jehová y que aquí lo dio por primera vez. Parece que no. Se refiere más bien al hecho de que los patriarcas, aunque conocían el nombre de Jehová, no sabían el pleno significado de este título. Dios da a conocer este nombre para revelar su propio carácter al pueblo. Amén, amén. Y fíjese que gracias Jenny por ese aporte muy valioso. Ante ese llamado, que era un llamado importante, ir delante de Faraón y decirle, mira, deja ir al pueblo. El faraón tildó, no, ellos están ociosos, vamos a aumentarle el yugo. Ahora ustedes no van a trabajar, no le vamos a dar la materia prima, ahora ustedes tienen que salir a buscar el material y construir los ladrillos. A pesar de todo eso, Dios se le manifiesta como el nombre de Jehová, que quiere decir el eterno, Dios eterno. En él no hay principio ni hay fin. Cuando uno se pone a estudiar esto, hermano, uno se queda asombrado, ¿verdad? Y esto debe causar en nosotros mucho temor al saber quién es Dios. ¿Sabía usted que muchas personas están en la iglesia y no saben quién es Dios? ¿Por qué? Porque no le conocen, no conocen, no estudian las escrituras y por tanto, al no estudiar las escrituras, no saben quién es Dios, de la manera que Él obra en medio de su pueblo y cómo Él opera, llevando a cabo su plan eterno. Vamos entonces a los versículos 6 al 10. Vamos a continuar. ¿Quién lo puede leer? Versículos 6 al 10. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad, yo Jehová. De Amén. esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y y habló Jehová a Moisés diciendo, Amén. Bien. ¿Qué nos puede decir, hermana Ruth?
Bueno, Dios estaba prometiendo que que les daría la tierra, um, que los iba a sacar de la esclavitud que estaban en Egipto. Me gusta, como dice el 6, en el 6 dice, yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Siento que como los hijos confían en sus padres, ¿verdad? En sus padres de que les van a proveer. El papá tiene que proveer comida, tiene que proveer una casa. Los hijos, o sea, esperan eso sin decirlo, ¿verdad? Se espera que el padre provea y yo siento que es como Dios como padre Amén. prometiendo a su pueblo, ¿no? De sacarlos de ahí y de darles todo lo que van a necesitar. Amén. Hay algo que me gusta en el versículo 5, si alguien lo puede leer, el versículo 5, porque ahí yo pienso que ahí es que comienza todo. Aunque Dios había prometido, ¿verdad?, de que Él iba a liberar a su pueblo, Él lo había prometido y se lo dijo a Moisés. Sin embargo, en el versículo 5, yo pienso que ahí comenzó todo. Si alguien lo puede leer, el versículo 5. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Amén. Oiga aquí, los hijos de Israel habían clamado, pero con un gemido. Imagínese cuando usted tiene un dolor. Por ejemplo, mi esposa, yo recuerdo que recién casados, en la noche, mi esposa no podía dormir con un gemido, un dolor insoportable. Y habían hermanos que nos decían, mira, que dale esto, que otros decían que no, que eso no era nada, que eso iba a pasar. Sin embargo, mi esposa tuvieron que operarla, sacarle la vesícula, tenía la vesícula así llena de piedras. Tuvieron que sacarle la vesícula. Pero yo recuerdo como ahora el gemido de ella, del dolor insoportable, que en las noches, imagínense, en el día yo me estaba trabajando, entonces en la noche cuando iba a dormir no dormía. Y fueron muchas noches desvelado escuchando el gemido de ella. Imagínense uno cómo se siente y es humano. El pueblo de Dios estaba esclavizado y estaba gimiendo. Era un abuso que estaban cometiendo contra ellos. Y a pesar de que no le daban un salario, lo que le daban le daban comida, ¿verdad? Para que trabajara. Ellos le habían aumentado el yugo, le habían aumentado el trabajo y el pueblo estaba gimiendo. Entonces yo pienso que a partir del versículo 5 vemos ese carácter misericordioso y compasivo de Dios hacia su pueblo. Ya Dios lo había prometido. Como decía la hermana Ruth, es como un padre que ve a su hijo con un dolor que está gimiendo. O sea, el padre no se va a mostrar indiferente ante el gemido de su hijo. Y a partir de ese versículo, del clamor del pueblo, del gemir del pueblo, entonces Dios toma la iniciativa de decir, yo lo voy a sacar. Por eso menciona la palabra, el texto menciona la palabra yo varias veces. Yo soy
Versículo 6, Jehová, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas y os libraré de su servidumbre. Mi pregunta es, ¿por qué el pueblo, siendo tan grande, no podía autoliberarse? Porque recuerden que el pueblo había crecido en Egipto. Eran muchos, pero ellos seguían esclavos. No podían autoliberarse. ¿Debido a qué? ¿Quién me dice? Vamos a ver, Chano. Yo diría que porque el pueblo nunca había peleado, no estaba preparado para batallas, no tenía armas, no tenía absolutamente, era un pueblo manso, realmente. Y ya la nación de Egipto era una nación respetada, con hombres a caballo, exactamente, con soldados y demás. O sea, era algo bien estructurado. Ellos no tenían esa confianza, diría yo, y esa preparación como para ellos pensar en liberarse a sí mismos. Hermano Ernesto. Sí, totalmente de acuerdo. Pienso que las armas las tenía Egipto Ujú. y con los puros dedos nadie se puede, no se puede, o sea, pelear pues con los puros dedos. Ahora yo estoy pensando en esto, hermano, de que en el 9, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. O sea, no escuchar a Moisés es equivalente a no escuchar a Dios, porque eh, la Biblia nos enseña de que, o sea, Dios es el que ponía el mensaje en Moisés y Moisés únicamente lo repetía, lo decía, Dios dice esto. O sea, no era un invento de Moisés, eran capacidades de Moisés, sino que el mensaje venía directamente de los labios de Dios. Ahora, Ujú. lo que estoy viendo yo aquí, que una congoja, un problema, una aflicción bien pegada en nuestro corazón, eh, podemos actuar de la misma manera actualmente, 2024. Sí, Actuar de la misma manera y podemos cerrar nuestros oídos, cerrar nuestro corazón al consejo de Dios, a la ayuda de Dios, porque me tiene atrapado la congoja, me tiene atrapado el problema, me tiene atrapado la dificultad y cierro mi corazón a la ayuda que Dios me puede dar a través de su palabra, a través de un hermano maduro en la fe, a través de un predicador y, y puede ser bien tremendo. ¿Qué podemos aprender de esto? De que aunque estemos en la dificultad, en el problema, en la aflicción, aunque nos esté reventando, pero pienso que es mejor esperar en Él, ir a Él, derramar las lágrimas, tirar nuestro corazón a Él, Señor, te necesito, y no desmayar en eso, correcto. porque llegará la respuesta del Señor, y entre más hundidos estamos, más nos levanta el Señor. Correcto. Fíjate que todo esto que el pueblo estaba atravesando, en primer lugar, fue por su desobediencia, ¿verdad? Y segundo, ahí se muestra de que todo fue por la pura gracia de Dios. Es decir, ellos no merecían ser liberados. O no, ustedes han sido perversos, pues quédense ahí esclavizados, ahí van a morir. Sin embargo, Dios quería mostrar su gloria, no solamente al pueblo de Egipto, sino también a su propio pueblo. Miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 6. Dios le dice a Moisés, ahora verás lo que haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra.
Esa mano fuerte, ¿a qué mano se refiere? A la mano de Dios, a la mano de Dios. Humanamente, el pueblo no tenía la capacidad de salir por su propia fuerza. No podía, estaba esclavizado. Y, y si vamos a traer eso a nuestros días, al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que Egipto representa la esclavitud, el pecado, el mundo, ¿verdad? Cristo es nuestro libertador. Por eso Jesús dijo, aquel a quien el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El hombre clama a Dios, pero el que libera es el Señor, ¿verdad? Hermana, Yo quería agregar algo más que se me vino a la mente de que, o sea, como el pueblo, el corazón del pueblo estaba alejado de Dios, ¿verdad? En ese tiempo. Y obviamente por la esclavitud y el sufrimiento que ellos pasaban, yo pienso como que ellos como que se acostumbraron a eso. Y estaban conformes porque comían, ¿no? Les daban de comer, aunque eran maltratados, como que su corazón estaba tan apartado del Señor que ellos se acostumbraron a esa manera de vivir. Porque si vemos más adelante, me acordé ahorita cuando ya son liberados, como ellos reniegan, ¿no? Cuando dicen, ya comíamos esto y lo de acá, ¿no? Entonces eso me hizo pensar de que hasta cierto punto ellos se habían acostumbrado a ese estilo ya de vida. amén. Aunque sufrían, pero ya como que se habían acostumbrado a eso y obviamente pues en vez de buscar al Señor, pues se acostumbraron a vivir así, ¿no? Correcto. Eran esclavos con barriga llena. Salmo 78:8, si alguien lo puede buscar. Dios a un pueblo rebelde y contumaz, una generación rebelde. El Señor amó a este pueblo de pura gracia a pesar de su condición y decide sacar a su pueblo. Si alguien me busca esa cita, Salmos 78:8, y hay otra que es en Hebreos 3:7, referente a lo que Ernesto hablaba del endurecimiento de corazón. El pueblo había endurecido su corazón y por eso pasaron tantas consecuencias por ese endurecimiento. Vamos a ver. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Amén. Ahora vamos a leer Hebreos 3:7. Espérate, yo, con el micrófono para que escuchen los hermanos de Zoom. No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, Donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años. A pesar de que este pueblo había visto la mano de Dios obrando, sacándolo de Egipto, abriendo el mar en dos, pasándolo en seco, ya después que ellos habían cruzado, que cantaron el himno de victoria y todo, se olvidaron de Dios. Ya comenzaron nuevamente a quejarse. Moisés, tenemos sed. Moisés, tenemos hambre. Moisés, ¿para qué nos sacaste? Vamos a ver. Pero yo entiendo que, bueno, yo era una de las que juzgaba mucho al pueblo de Israel y decía, qué bárbaros son. Y viendo a Dios obrar en sus vidas y tener como tantas vivencias tan directas con el Señor. Pero también me puse a analizar que nosotros también somos igual. Y cuando yo descubrí eso, yo dejé de criticar al pueblo de Israel, porque nosotros Dios obra en nuestras vidas de una manera tan puntual, tan poderosa,
tan sobrenatural y es como que nos gozamos en ese momentito. Pero cuando viene la próxima prueba, el próximo avance, se nos olvida lo que Dios hizo ayer y comienza otra vez la preocupación, la ansiedad y todo lo que a uno le da cuando tiene una situación actual. Entonces yo cuando descubrí que yo hacía de igual manera, dejé de criticar al pueblo de Israel. Ernesto. Sí, estoy viendo la murmuración, hermano. Ujú. Yo creo que, bueno, la murmuración es igual que cualquier pecado, porque es un señalamiento contra Dios. Y yo lo que estoy viendo aquí, hermano, que así como a este pueblo no le gustan, pues no le gustaba la dificultad. Si la pasamos a la actualidad, a nosotros tampoco. A nosotros no nos gusta la dificultad, a nosotros nos gusta que la nevera esté llena Ujú. y que usted puede elegir y todo, pero ¿qué pasa cuando usted le hace aquí solo hay agua? Como el coco, Sí, con agua adentro. no nos gusta. O sea, ¿por qué? Porque la comodidad o el cerco que dan las posesiones muchas veces viene siendo nuestra muleta. Igual, ¿sabes qué es muleta, verdad? Sí, sí, La que se donde sostiene. no se sostiene. Ok. Y de repente el Señor dice, quiere formar un carácter, que seamos dóciles, que se vea Cristo en nosotros. Nos mueve la muleta, pero es con un propósito, Así es. para que seamos dependientes de Él y que nuestro gozo sea Él y que nuestra felicidad sea Él. Es un beneficio, pero que en el momento del dolor no lo miramos. Comenzamos a levantar el puño contra Dios y llega un momento que el dolor nos puede hacer, ¿dónde está Dios? O sea, no veo que Dios venga en mi ayuda y en mi rescate porque me ha quitado la muleta en que me sostenía. Mm. Y miren, hermanos, meditando yo en la vida de Moisés, Dios tenía preparado a Moisés, lo estaba preparando para ese momento, porque ustedes recuerdan su nacimiento, lo estuvimos estudiando. Los cocodrilos no se lo comieron, ni los caimanes, ni se ahogó en el río. Dios lo preservó. Dios lo preservó para ese momento. Pero a pesar de todo esto, de que Moisés había sido formado en el palacio con Faraón, dice que él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y salió huyendo. A pesar de todo el proceso que él pasó, que fue un tiempo de preparación, dice la escritura que Moisés aún se siente incapaz. Él se siente incapaz de hacer lo que Dios le había mandado hacer. Miren lo que dice el versículo 12. Ya vamos para allá, dice. Y respondió Moisés delante de Jehová. He aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Imagínense, si los del pueblo no lo escuchaban, él estaba razonando, estaba analizando y dice, si estos no me escuchan, menos Faraón me va a escuchar. Pero él le estaba diciendo eso delante de Dios, delante de aquel que lo estaba mandando. Entonces, es interesante de que aún Moisés, porque esta tarea requería mucho valor, mucha valentía, era un reto, era un reto. ¿Qué podría pasar con Moisés si Dios no hubiese estado con él y fuera delante de Faraón simplemente por caprichos? A decirle, mira, Faraón, haz esto y haz lo otro. ¿Quién le podía dar órdenes a Faraón? Nadie, nadie. Entonces, Moisés sabía el peligro al que él se estaba enfrentando, que era prácticamente la muerte. O lo mataba Faraón o lo mataba el pueblo. Y en una ocasión el pueblo
lo acorraló. Le dijo, mira, tú nos sacaste para este desierto. O sea, tú eres el responsable. Aquí nos estamos muriendo, tenemos sed. Y Moisés en varias ocasiones se airó, se enojó por la condición del pueblo, hermano. En una ocasión quebrantó las tablas y en otra ocasión golpeó la peña. Y vamos entonces a leer los versículos 11 al 15. Entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová: He aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Estos son los jefes de la familia de sus padres. Los hijos de Rubén, el primogénito de Israel: Anoc, Falú, Esrón y Carmi. Estas son las familias de Rubén. Los hijos de Simeón: Jemuel, Jamín, Oat, Jaquín, Soar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Estas son las familias de Simeón. Bien, vamos a darle participación a los hermanos de Zoom que están ahí. Yo sé que están inquietos. Algunos están muy inquietos por preguntar, otros por comentar. Así que vamos a darle la oportunidad. Dios le bendiga. Vamos a ver. Hermano Rolando, Dios te bendiga. Gracias por estar ahí en la reunión. ¿Deseas comentar con relación a lo que hemos dicho o hemos leído? O el pastor Freddy, no sé si se durmió, si está ahí. ¿Se durmió el pastor Freddy? Bueno, se durmió. Ya, se despertó. Sí, lo que pasa es que el neto me estaba... Era, es interesante observar la vida de estos, de Moisés. Moisés realmente es un líder que hay muchas cosas que son dignas de imitar. A veces uno se pregunta si la conversación de Moisés con Dios si fueron quejas o si fueron realmente las expresiones de alguien que se comunica con otro de manera muy natural y de manera sincera. Y cuando yo veo esto a Moisés, yo veo que Dios no le toma en cuenta cosas, sino hasta el momento en que él golpea la piedra, donde la razón era que él debía bendecir el nombre de Dios delante del pueblo, pero Moisés estaba bien enojado con lo que estaba pasando. Realmente, lo que Moisés pasó no fue paje coco. 10 ocasiones, dicen en el libro de Números, el pueblo tentó a Dios. Moisés saca el pueblo, a lo que se enfrenta Moisés delante del faraón. La consecuencia de las conversaciones de Moisés con faraón, donde el pueblo era que sufría los golpes más duros, porque Moisés estaba abogando a favor del pueblo. Pero mirar la vida de este hombre realmente es un asunto que es de admirar. Se ve que eso fue un hombre muy piadoso, un hombre cuyo principio y razón de vida era Dios. Y la pregunta que debemos hacernos es lo siguiente: ¿qué hubiese pasado si en vez de nosotros estar de este lado de la historia mirando lo que pasó, qué hubiese pasado si nosotros hubiésemos sido los que hubiésemos estado ahí viendo todo lo que estaba aconteciendo y sufriendo todo lo que se estaba sufriendo?
Es fuerte. Chani dijo en principio que que veía al pueblo de Israel y se enojaba. Y Chani no ha sido la única. Yo sé que muchos de nosotros, incluyéndome yo, siempre veíamos al pueblo de Israel como este pueblo sí es cabeza dura. Pero ¿cuántas veces no ha pasado a nosotros lo mismo? Aún conociendo, porque nosotros conocemos más de la historia de Dios que de lo que ese pueblo conocía, aún con las cosas que vivió durante todo ese periodo de tiempo, desde su salida hasta la entrada a la nación de Egipto. ¿Cómo nosotros pudiéramos, tomando como punto de partida a Moisés, imitar a Moisés y aún tratar con nuestras almas, en la medida que vemos que Moisés trató con Dios, trató con su alma y caminó en aquel lugar? Ojalá, ojalá Dios nos ayude para ver las cosas de una manera que no es sencilla realmente. Lo que vivió Moisés y vivió este pueblo no fue sencillo. Ojalá Dios nos ayude para nosotros tener un tiempo en que podamos ver las cosas como Dios quisiera que que la miremos. Sí, adelante. Especie de pregunta. Por ejemplo, estoy viendo acá que, bueno, Moisés pone digamos, la excusa, ¿verdad? De que él no, que es tartamudo, que como que no es capaz, ¿verdad? Ujú. Pero está hablando con Dios, man. Sí. O sea, está hablando como yo ahorita contigo aquí con la clase. Entonces, me pongo a pensar si realmente es lo que él está diciendo o será falta de fe, no sé, porque Dios le está diciendo que haga esto y él pone las excusas. Sus Y limitaciones. entonces nosotros miramos que en el Nuevo Testamento, como para hacer una comparación, el Señor siempre le recriminó a sus discípulos, casi siempre, La incredulidad. hombres de poca fe. Entonces, no sé, una especie de pregunta, o si quieren ahondar más. Muy bien, excelente pregunta. Sí, bueno, en el caso de Moisés, como tú decías, él miró sus limitaciones. Él miró y nosotros hacemos lo mismo. Ante un llamado tan elevado, tan sublime, como decíamos, no era cualquier cosa, era algo muy importante y muy peligroso. Y que, por ejemplo, las naciones cuando mandan un embajador en representación de esa nación, mandan un embajador a Venezuela o a Colombia, ese embajador lleva un lenguaje adecuado, ¿verdad? Para presentar el país o su país de la mejor manera. En este caso, Moisés era un embajador del Dios eterno. Moisés iba a hablar de parte de Dios. Y por eso no cabe duda de que Moisés tenía temor. Había inseguridad en él. Eh, y había también, él estaba mirando sus limitaciones, de que era torpe, de lengua, de que no tenía una fluidez, un vocabulario bien abundante. Probablemente sí, lo era, pero Dios lo estaba llamando aún con sus limitaciones. Y eso no, nos sirve para nosotros, hermanos, de que aún usted tenga ciertas limitaciones, aún así eso no es un impedimento para Dios no usarlo. Dios lo puede usar de igual manera. Me llama la atención, hermanos, lo que dice el versículo 4, si alguien lo puede leer, porque todo esto es el cumplimiento de un pacto. Dios había establecido su pacto
con su pueblo. Y vamos a ver. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Hermano Carlos, ¿qué usted considera que es un pacto? Un pacto. Un pacto es un compromiso, una promesa ratificada. Entonces, y en este caso es el Dios de lo alto que lo está haciendo, el que no se retracta de nada. Correcto. Mire, el pacto, como tú decías, era un acuerdo. En Israel se hacía el acuerdo entre dos partes, eh, pero normalmente una era superior a la otra. Dice que contenía algunas estipulaciones permanentes. Por ejemplo, en Jeremías 34:18, entre los cuerpos de animales despedazados. En Génesis también vemos esto, ¿verdad? Que partían los animales en dos pedazos. Esto era una señal del pacto. La circuncisión, por ejemplo, también, señal de un pacto. Al pasar, Génesis 17:10, el pasar por entre los cuerpos de animales despedazados, o también compartir una comida especial. A veces los patriarcas ponían una piedra o un tronco o algo en representación. Esto será señal del pacto. Y cada vez que ellos pasaban por ahí se acordaban del pacto que Dios hizo. Pero lamentablemente en nuestros días, tú escuchas mucha gente y hasta predicadores en la televisión diciéndole a la gente, pacta, pacta, pacta. Ven, ven, pacta con Dios. Pero realmente no es el hombre que pacta, que establece los pactos, es Dios quien pacta. Porque los acuerdos que nosotros establecemos con Dios, nosotros mismos los rompemos por nuestra desobediencia. Pero cuando Dios establece un pacto, ese pacto es inquebrantable. Dios lo lleva a cabo. Dios lo lleva a cabo. Entonces, ya él había establecido su pacto a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ya Abraham, Isaac y Jacob habían muerto. Ya estaban enterrados, pero el pacto de Dios estaba vigente. El pacto de Dios estaba vigente. Bien, ¿alguien más? Me permite decir algo, Jonathan, de eso. Sí. Mira, hay algo que llama la atención. Déjame prender la cámara, que Rosa me dice, cuando hable, prende la cámara. Claro. Que me vea. Déjame quitar esto. Una de las cosas que me llama la atención de este pacto es lo siguiente. Los pactos generalmente siempre es un doble compromiso. Cuando se pacta con alguien, yo hago un compromiso y la persona con la que yo hago el pacto también está comprometida a responder a algo. En cuanto al matrimonio, se habla del matrimonio que es un pacto de compañía, donde tanto el hombre como la mujer han pactado en esa relación de matrimonio ser compañeros de por vida y así caminar con las debilidades y con los traspiés que pueda tener una relación. Pero algo que me llama mucho la atención con relación a este pacto de Dios es que Él hace el pacto, pero Él se compromete a cumplir la mayor parte de ese pacto. Y lo único que le está esperando es fidelidad, y no fidelidad per se de los beneficiarios, sino de Abraham con quien hizo el pacto. Con relación a los medios, se dice que Dios cuando hace en los medios, Dios obra, lo utiliza los medios a su favor, utiliza los medios en su contra y en ocasiones no utiliza los medios. Y en el caso de Dios y el pacto con Abraham, es un pacto donde Dios no es beneficiado con las cosas que el hombre hace, sino que quien recibe los beneficios es nosotros que somos los recipientes de ese pacto. ¿Qué pasa con este pacto de Dios con Abraham?
cuando hace el pacto, recuerdo que dice la Biblia, Dios dice, haré un pacto entre tú y yo, sino que Dios dice, yo haré un pacto entre mí y tú, donde Dios asume la mayor parte del compromiso del pacto. Abraham tuvo en la tierra de Canaán 400 y tantos años antes de que se cumpliese. Y posteriormente, ya cuando el pueblo fue formado de las entrañas de Abraham, Dios entonces lleva al pueblo a ocupar la posición en la nación, porque ese pacto tenía como intención planes redentores, es decir, sería el pueblo que posteriormente Dios utilizaría como la cuna del nacimiento del Salvador, que se prometió, que Dios mismo prometió en Génesis 3:15, tras la caída de Adán y toda su descendencia, al haber quebrantado aquel mandamiento de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Dios es el mayor promotor y el que más ofrece en ese pacto. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. Porque si nos ponemos a pensar en qué beneficio le lleva el hombre a Dios, nosotros no llevamos ningún beneficio. Nosotros, sin embargo, somos sí beneficiados por él. Y en todo esto, lo único que nos toca, que creo que es la parte más buena, que incluso nos beneficia a nosotros, es dar la gloria a aquel quien es el dueño del pacto. Gracias, Pastor Freddy. Hay un texto, me gustaría que el hermano Galo, si lo puede leer. Segunda de Timoteo 2:13. Ese texto, hermano, analícelo bien, porque es un texto que ha sido muy mal interpretado. Ahí incluso he escuchado maestros, predicadores, que han tomado ese texto como si fuera una licencia para pecar. Como que Dios le dijera, no, mira, haz lo que tú quieras, que yo estoy contigo. No. Y hay que analizar bien cuál es el sentir de las escrituras y qué el Señor está diciendo allí. Porque Israel fue infiel, es cierto. Dios cumplió su palabra, es cierto. Pero Israel tuvo que pagar los platos rotos. Todo lo que ellos hicieron, y muchos de ellos quedaron postrados en el desierto por su desobediencia. Vamos a ver, hermano Galo. Según de Timoteo 2:13. 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Amén. Expliquen un poquito ahí. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Dios no puede negarse a sí mismo. Claro. Eso es Bueno, aquí profundo. no, sí es profundo. No, no está en sí diciendo de que si fuéramos desobedientes o sea, ya un cristiano, eh, porque el cristiano, claro que puede pecar, pero el cristiano no peca porque le da la gana pecar o porque el cristiano pues tiene a Cristo y pues sabe que cuando peca lo sabe. Lo que está diciendo ahí que si uno fuera, o sea, si fuéramos infieles, o sea, si no fuéramos salvos, él igual va a permanecer fiel. O sea, él está ahí para eh, eh, porque está hablando aquí de Cristo, porque estoy viendo aquí antes del versículo 13, El 12, léalo. dice, si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Y el 13, Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. es un juego de palabras ahí. Pero es profundo ese texto. Pero claramente, gracias, hermano Galo.
nos habla de esa naturaleza de Dios, ¿verdad? Vamos a ver, Chan. Yo entiendo que es que Dios no puede depender del hombre para mantener su pacto. Si el pacto de Dios con el hombre dependiera del hombre, estuviera roto. A cada momento estuviera roto, como tú dijiste hace un momento. Pero esto lo que habla es de la fidelidad del Señor, que a pesar de que nosotros como seres humanos no cumplamos con el pacto en determinado momento, Él sí se mantiene, Él mantiene su palabra y su promesa, denotando que si ya Él prometió, si ya Él pactó, Él no se va a retractar, como decía el hermano Carlos, que cuando Dios editaba o hacía un decreto, Dios no se retracta. Quien se retracta es el hombre. Entonces, gracias a Él, el pacto de Él con nosotros depende de Él, si no, no estuviéramos aquí. Eso habla de la fidelidad de Él. Vamos a ver, hermano Carlos, y luego el Néstor. Se puso buena, caliente la pista. Sí, yo veo como dos naturalezas. La naturaleza perfecta de Dios, que es puro, santo, impecable, es el ser omnipotente. Y la naturaleza del hombre, caída, redimida, pero todavía tiene una naturaleza no glorificada, con la promesa misma del Señor que no glorificará. Pero aún dice esa parte, mando mis lentes, voy a hacer un esfuerzo. Dice, si fuéramos infieles, el fuéramos está considerando por nuestra naturaleza. Somos barro. Él permanece fiel, o sea, es lo mismo, la escritura dice, ante todo, sea todo hombre mentiroso y Dios verás. Dios verás. O sea, eso no tiene ni... ¿Por qué? Porque reconocemos nuestra naturaleza. Ahora, la salvación misma es una cosa, es un regalo que depende de Dios, no del hombre, porque si dependiera del hombre nos vamos al infierno, casi todos. Porque, no, o sea, todos, porque no es la obra humana, sino la responsabilidad humana de creerle a Él. Pero la salvación viene de Jehová, lo dice toda la escritura. Amén. Entonces, algo con esto es que Él permanece fiel. Él permanece fiel, no importa las generaciones, no el hombre, no solamente una generación, sino las generaciones enteras. Unas son justas, otras son injustas, pero Él siempre es fiel. Dios es fiel. Vamos a ver. Y luego. Pensando en eso de los pactos, estoy totalmente de acuerdo con la hermana Chani. El hombre, si le fuera al revés, ¿verdad? Que fuera que nosotros pactáramos con él. O sea, que haríamos mal porque realmente el corazón nuestro es malo, es perverso. Y yo recuerdo hace muchos años que había aquí un muchacho que venía a la iglesia y recuerdo que, bueno, yo estaba recién llegado también a la iglesia, él ya tenía más tiempo, claro, pero recuerdo yo que él trajo un papel firmado y se lo dio al pastor de turno y dijo, hermano, de aquí en adelante yo me comprometo y hago pacto delante de Dios y delante de ustedes y hasta firmó, mano. Yo estaba hasta temblando y se lo dio al pastor, en ese tiempo era el pastor Ricardo, se lo dio y dijo, y ustedes tienen toda la autoridad para que me llamen atención y me corrijan y así aquel hombre, wow, dije, pues está bien la cosa. Pues si no corrió, pero ni 15 días. Entonces, es terrible. Yo pienso que mejor es de irnos a lo que decía el apóstol Pablo, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Cuando yo digo que voy a hacer algo y no lo hago, entonces mi sí no sirve y puede ser de mal testimonio. De piedra de tropiezo Sí, también. podemos caer en eso. O sea, yo pienso que, como decía nuestro hermano Carlos, tenemos una naturaleza mala, perversa, que el mismo apóstol Pablo decía,
lo que quiero hacer, no lo No hago, lo hago. ¿verdad? Entonces, hay una tendencia siempre a querer desagradar al Señor. Así es. Sí, y el hombre se olvida, hermano Galo, de lo prometido. ¿Eh? Algo que me faltó decir. Ajá. Nada, mentira. Se Es porque acordó escuché. ahora. Sí, ahora me acordé, no, porque escuché. Sí, me iluminaron, me iluminaron. Cuando uno escucha o dice pacto, uno creemos que Dios está haciendo un negocio o un tipo de transacción con el hombre. No es un negocio, el Señor está, el pacto es una promesa. Y desde ese punto, pues, el Señor dice, bueno, yo prometo esto y ustedes solamente tienen que creer. Amén. Eso es importante. Si me permite, Jonathan. Amén. Bueno, finalmente. Sí, fíjense, es interesante ver el detalle que todo lo que es los pactos se amparan en lo que es el carácter de Dios, donde Dios lo que demanda es que el carácter del hombre sea similar a él. Cuando vemos este texto de 2 Timoteo 2, desde un principio, cuando Pablo le habla a Timoteo, le dice que se encargara de que estableciese hombres en cada ciudad o en cada iglesia local que fueran fieles en el ejercicio de su ministerio, porque lo que se esperaba era que fueran hombres con carácter similares al de Dios. Y cuando Pablo está dando los detalles finales acerca de este carácter, versículo tanto el 12 como el 13 que ya se han leído, llama la atención lo que dice esto. Vuelve otra vez y menciona en el versículo 11 lo siguiente. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con él, dice también viviremos con él, porque eso será conforme a su promesa. Versículo 12. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáremos, Dios en su fidelidad también nos negará. Y termina diciendo el verso 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Es decir, que Dios siempre se conducirá conforme a lo que es su carácter. Y en su carácter, esto es algo normal en Dios, mantenerse fiel en todo lo que hace, en todo lo que pacta, en todo lo que Él promete. Y esto es lo que se nos está demandando, que seamos iguales a Él. Y es así, es así. O sea, que es imposible, hermanos, que Dios mienta. Eso es imposible en Dios. Él siempre es veraz. Elina, ¿tiene la mano levantada? No. Buenas noches, que Dios le bendiga, ¿no? Bueno, No, pero ya usted me dio la palabra, mi hermano. No fue Dios que quiso. ya la tiene. Yo nada más voy a decir una sola cosa. Lo que todos dijeron es una realidad. El Señor, para mí, solamente de Él decir yo soy el gran yo soy, es demasiado, es mucho con demasiado. Entonces, hablar de un pacto sobre Él, nada más hay que decirle a Dios que nos ayude, porque no podemos con tanta, como estaba diciendo el hermano Carlos, no podemos con tanta gloria. Sí, así es, gracias, hermana Elina. Hermano, tengan presente esto, que el papá de Moisés, ¿cómo se llamaba? Anra, Arán. Y la Jocabed. Entonces en el versículo 20 dice que Arán tomó por mujer a Jocabed su tía. Es decir, que Jocabed era la tía de Arán. Y dio a luz a Moisés y a Aarón. Eso va para el examen. Grábenselo ahí como lo que hace. Ay, Señor. ¿Y Arán cuántos años vivió? Wow. ¿Quisiera usted llegar ahí? 137. Leví, también longevo. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios, a presentar nuestras ofrendas y dar gracias a Dios por este estudio. Sigamos aprendiendo más de la palabra.
estamos dedicando tiempo, invirtiendo en la eternidad. Amén. Esa es la mejor inversión que usted puede hacer. Padre Santo, Dios de amor, Dios de misericordia, gracias. Gracias, Señor, por este estudio. Gracias a los hermanos de Zoom que con reverencia han estado escuchando tu palabra, participando. Gracias a los hermanos que pudieron asistir. Señor, gracias por tu misericordia. Tú eres grande y poderoso. Gracias por bendecirnos, Señor, con tu palabra, con esta enseñanza. Mira aquellos hermanos que no pudieron venir. Tú conoces el motivo, la causa. Aquellos que están enfermos, Señor, pasa tu mano sanadora, ten piedad y síguenos ayudando. Dependemos de ti. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, fieles en todo. Perdónanos, Señor. Perdona nuestros pecados y ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Se pueden saludar los de Zoom. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. Bendiciones. Amén. Dios le bendiga. Ernesto, te dormí.